principio agradezco a mis amigos de la Asociación Argentina de Salud Mental por una vez más haberme invitado a participar con una presentación en el contexto de un curso de psicopatología, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Un curso que, si estoy bien informado, está dado por varios docentes. Y que es un curso particular. ¿Cuál es la particularidad de un curso que responde a esta estructura? Es que el curso lo tienen que armar ustedes, porque somos distintos docentes, cada uno viene con el tema al que había sido convocado. Seguramente todos de mayor o menor medida tocamos, rozamos, damos de lleno en la cuestión de la psicopatología, pero como no hay un programa predeterminado al cual seguir, la exigencia de armar un curso es del oyente en este caso. O sea que van a tener en el curso del año ese trabajo a realizar. Lo que gusten, lo que no gusten, no lo hacen. No es obligatorio. En general, para mí siempre suele haber una suerte de decisión a tomar cuando voy a hablar a gente, colegas que no conozco, pero no que no conozco en su cuestión personal, nombre y apellido, etc., sino que desconozco su formación. Por ejemplo, cuando yo doy clases en la Universidad de San Martín, sé que los alumnos que vienen a hacer un curso de clínica psicoanalítica en orientación lacaniana, con lo cual ya les presupongo una determinada formación. Cuando doy mi seminario, mis cursos en el Instituto Clínico de Buenos Aires, dependiente de la Escuela de la Orientación Lacaniana, tengo la misma ventaja. Le puedo suponer una formación orientada en un determinado sesgo a los que vienen a esa actividad. Acá no tengo esa brújula, entonces tengo que inventarla. Entonces, en principio voy a hablar a quien le supongo un interés por la psicopatología, pero no le supongo una consistente formación lacaniana. Otra tendrá, tan buena, tan mala, tan regular, tan singular, tan específica como la lacaniana. Entonces, infiero que los que participan en los cursos de la SAM tienen una orientación más en abanico quizás que la orientación, que la formación más restringida, que puede ser una escuela determinada que profesa una orientación determinada, como puede ser la escuela de orientación lacaniana, ¿verdad? Entonces, voy a pedirles que si en algún momento de lo que yo vaya transmitiendo tienen la necesidad de interrumpirme para que yo pueda o necesiten que yo aclare algún concepto, no hay ningún inconveniente. Dado que no somos un conjunto muy masivo, tenemos la posibilidad de poder conversar cuando así sea necesario. El título, la temática que yo voy a trabajar hoy es una temática que se inscribe bajo un sintagma introducido por Jacques Miller en el campo del psicoanálisis, que es el de psicosis ordinaria. No está en Freud, no está en Lacan, no está en Melanie Klein, no está en los posfreudianos, o sea que es un concepto específicamente milleriano, para decirlo de alguna forma. Y el título que me gustaría proponerles para esta conferencia, que tiene el estatuto de clase para ustedes,
la psicosis, en plural, las psicosis, entre la rebeldía y la invención. Quiero comenzar recordando algo que es un poco que ustedes tienen un saber al respecto, que la psicosis es un significante que encierra un concepto diagnóstico que está tomado desde la psiquiatría clásica. O sea, no es un concepto que nace con el psicoanálisis freudiano. Y el psicoanálisis es un concepto que lo apropia para sí y le da una significación, específica, para lo cual un mismo significante, en este caso psicosis, no va a subsumir la misma orientación para la psiquiatría que para el psicoanálisis. A tal punto que se puede decir que hoy en la actualidad, a partir de las orientaciones que se sostienen en los DSM, ya el concepto del significante de psicosis ha desaparecido. Ya se habla de trastornos bipolares, depresión, manías, etc. Y algunas otras nomenclaturas que la verdad que no manejo, pero que sí tengo presente que lo que viene de la psiquiatría clásica incluso, ya sea la psicosis o la neurosis, los nuevos manuales de los DSM lo ha erradicado dentro de su cuerpo conceptual. Algo hemos perdido con eso, creo. No siempre la modernidad genera beneficios o ganancias. Bien, pero la psicosis, volvamos al campo del psicoanálisis, es una estructura clínica que siempre ha creado controversias en nuestro terreno. Por ejemplo, ya desde Freud se ha discutido de si la psicosis es abordable, si es permeable al discurso analítico. Si la psicosis es analizable o en su defecto si es tratable por el psicoanálisis. Entonces, sabemos que el psicoanálisis es una práctica que se inventa a partir de la neurosis. Y una práctica que se inventa a partir de la neurosis no es seguro, por lo menos en la perspectiva freudiana, que esa misma práctica pueda alojar con la misma eficacia terapéutica y curativa que ha tenido y tiene para la neurosis, la misma eficacia para la psicosis. Es decir, que acá tenemos un poco el primer punto del título: la psicosis es rebelde en ese sentido. Entonces, esta polémica de si eso no analizable o si eso no tratable marca una diferencia. No siempre que pueda ser alojada en el dispositivo analítico quiere decir que sea analizable bajo las coordenadas de la neurosis. Digo que hay teorías que se pueden, teorías por ahí que abrevan un poco en las concepciones kleinianas o de la psicología del yo, que consideran una suerte de continuum entre la neurosis y la psicosis y suponen que la cura de la psicosis es la neurosis. Es decir, que si eso fuese así, por lo menos de nuestra perspectiva nos parece un disparate conceptual, si eso fuese así no habría necesidad de adecuar una forma fenoménica de la práctica que sea distinta para la neurosis que para la psicosis.
Nosotros no pensamos que la neurosis es la cura de la psicosis. Pensamos que son estructuras distintas. Y no se pasa de la psicosis a la neurosis ni de la neurosis a la psicosis. Bien, si nos apoyamos un poco en las referencias freudianas, Freud era bastante poco optimista respecto al abordaje o al alojamiento de la psicosis en el dispositivo analítico. Desalentaba a los psicoanalistas a atender pacientes psicóticos. Entre otras cosas, porque decía, ubiquémonos en la época, Freud estaba creando e inventando el psicoanálisis y tratando de instalarlo como un método terapéutico en el campo de la cultura, en el campo de la salud mental y en el campo de la medicina. Y Freud había captado, a partir de su experiencia seguramente, que es más seguro que bajo las coordenadas que como Freud concebía el psicoanálisis, el atender pacientes psicóticos estaría más signado por el fracaso que por el éxito. Entonces Freud decía algo así como que, creo que está en los caminos de la terapia psicoanalítica, algo por el estilo, decía, o en alguno de los trabajos, de los escritos técnicos de Freud, decía que lo mejor era no atender pacientes psicóticos porque la no curación del paciente psicótico hacía que la teoría psicoanalítica presente puntos de cuestionamiento en el campo de las ciencias. Entonces, decía, es mejor sustraerse a esa tentación y dejar el psicoanálisis para el campo de la neurosis, que ya se había mostrado eficaz, sobre todo a partir de la cura de la histeria, ¿no? Entonces, si nos apoyamos en Freud, Freud dijo no al tratamiento de la psicosis. Eso no le impidió a Freud atender pacientes psicóticos, pero la obra freudiana que despliega de una manera maravillosa el mecanismo de la paranoia está analizada a partir de un libro, Las memorias del presidente Schreber. Ustedes saben que Freud nunca lo vio a Schreber, no lo conoció. Vimos la clase pasada. ¿Ah, sí? ¿Lo vieron? Bueno, no les digo nada nuevo entonces. Y después tiene algunos textos sobre la neurosis y la psicosis, que también son textos que tienen su valor. Incluso el historial del hombre de los lobos también tiene su valor, porque ustedes saben que el hombre de los lobos es un caso paradigmático de lo que podríamos llamar un inclasificable para la teoría psicoanalítica. Están los que dicen que era un psicótico y están los que dicen que era un neurótico. Lo que sí es cierto es que Freud despeja a partir del hombre de los lobos un concepto que es el concepto de la forclusión. Es un concepto que después va a quedar como el mecanismo específico para el mecanismo, así como tenemos la represión por la neurosis, la renegación para la perversión, tenemos la forclusión para la psicosis, como el mecanismo específico de lo que está, diría, en el origen o en el germen de lo que va a producir como una estructura psicótica. Hay que aclarar que se trata de la forclusión del nombre del padre. Esto ya es un aporte que hace Lacan a esta configuración. Entonces, Freud dijo que no. ¿Qué dijo Lacan? Lacan fue prudente. Hay dos cosas que me parece que son importantes para subrayar y por qué, en mi opinión, bueno, no es una opinión muy audaz, la mía está tomada de muchas referencias bibliográficas. Lacan tiene dos ideas centrales en este punto, que dijo: el psicoanalista no debe retroceder frente a la psicosis.
primer punto. Y después, con una prudencia significativa, habló de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es el título de un escrito, que es el escrito que acompaña el seminario 3 de Lacan, titulado La psicosis. Ustedes saben que muchas veces Lacan daba un seminario y después producía un escrito que abrevaba de ese seminario de un año y producía un escrito al respecto, ¿no? Entonces, esta sugerencia prudente de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis es algo que tiene que funcionar, por lo menos para los que estamos transitando la orientación lacaniana, funciona como una brújula. ¿Qué quiere decir una cuestión preliminar? ¿Qué quiere decir? Que antes de aceptar a un sujeto del cual hay dudas diagnósticas, Lacan nos proveyó de un tiempo lógico, que es lo que llamamos las entrevistas preliminares. Las entrevistas preliminares que no coinciden totalmente con lo que Freud llamó el tratamiento del ensayo, no coinciden totalmente, pero tienen un valor lógico análogo. Ustedes saben que Freud, cuando le llegaba a un paciente en la primera entrevista, ya lo tiraba al diván. Y nosotros sabemos, a partir de lo que Lacan ha incorporado a la clínica de la psicosis, que si hay algo que no hay que hacer con un paciente psicótico es tirarlo al diván. Y hay un punto que también tiene que ver con la historia de cada uno, de dónde viene. Freud venía de la neurología. Freud comienza sus trabajos siendo un neurólogo. Y de ahí llega a inventar y a crear toda una doctrina, toda una teoría y toda una práctica, que es el psicoanálisis. Lacan comienza su formación y su práctica siendo psiquiatra. Entonces llega al psicoanálisis viniendo del campo de la psiquiatría. Y es un tema no menor porque Lacan nunca abandona esa perspectiva psiquiátrica que no le impidió construir todo un edificio conceptual a partir de su enseñanza en relación a una renovación, en el mejor sentido del término, de lo que era la teoría psicoanalítica, que había sido un poco aplastada por los posfreudianos. En ese sentido, ustedes pueden, supongo que lo habrán escuchado, todo el primer tiempo de la enseñanza de Lacan, él la ubica bajo lo que llamó un retorno a Freud. El retorno a Freud es el retorno al valor subversivo que ha tenido la práctica psicoanalítica freudiana y que había sido olvidada, soy generoso cuando digo olvidada, había sido distorsionada por las corrientes de la psicología del yo que han dejado de lado la importancia y la significación del inconsciente como esa formulación del aparato psíquico de la cual Freud nunca renunció, que es la primera tópica. Uno de los esfuerzos de Lacan es recuperar lo que tiene la primera tópica y articularla con lo que tiene de la segunda tópica. En cambio, los posfreudianos lo que hicieron fue la segunda tópica, yo, ello, super yo, no se adecua mecánicamente al inconsciente, preconsciente, consciente, entonces saquemos el inconsciente que molesta y manejémonos con la segunda tópica. Y manejarse con la segunda tópica implica una distorsión en la orientación de la práctica, ¿no? Es hacer del yo el eje y la brújula de la cura de un sujeto, cuando el yo es un síntoma del sujeto, desde nuestra perspectiva. Bien, me fui un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir una cuestión preliminar? ¿Qué quiere decir esa prudencia que Lacan nos invita a tener? Quiere decir que cuando el analista
tiene una precisión diagnóstica de que está frente a la psicosis, a un sujeto psicótico, tiene que saber que su lugar en la dirección de la cura es un lugar distinto a la dirección, al lugar que ocupa el campo de la neurosis. Porque forcluido el nombre del padre, el uso que hace el sujeto psicótico del lenguaje es un uso que no es acorde al uso corriente que puede usar el neurótico. Y, forcluido el nombre del padre, se produce en el sujeto una perturbación, diría, un desanudamiento entre el lazo entre el cuerpo y el goce. Y si ustedes alguna vez atendieron sujetos psicóticos, se puede constatar lo que podemos definir como la metonimia significante, es decir, discursos que no tienen puntos de anclaje, que no tienen puntos de capitón, prácticamente. Es decir, que son discursos metonímicos que apuntan a una significación infinita. Y como si esto fuera poco, hay que saber también que el psicótico, una vez que entra en una situación, en un lazo con el analista, en un lazo transferencial, la transferencia no es la misma que la transferencia de la neurosis. Para nosotros, la transferencia de la neurosis es un aporte de Lacan, es un amor al saber. En cambio, en la psicosis se desencadena una relación erotomaníaca. Schreber da cuenta de eso. Ser la mujer de Dios es una versión erotomaníaca de Schreber con Frisch, que era el psiquiatra que lo atendía, el neurólogo que lo atendía. Frisch, me equivoqué el nombre, ¿no? Bien. Si consentimos a muchos de los aspectos de la propuesta lacaniana de la época, Lacan ya en el año 1937, en un escrito que se llama La familia, 1937, ya en ese texto él anticipa lo que se llama la caída de la imago paterna. La caída de la imago paterna en el campo de lo social. Muchos años más tarde, hay un curso que dieron Jacques Alain Miller y Eric Laurent que se llama El otro que no existe y sus comités de ética, donde la lectura que se hace, y podemos dar ejemplos como para argumentar esta perspectiva, la lectura que se hace de la época es que vivimos en una época donde el nombre del padre está forcluido a nivel de lo social. Y eso tiene manifestaciones en la clínica, manifestaciones en los fenómenos de las patologías de la época, la proliferación de las anorexias, las bulimias, las adicciones, los consumos masivos, de todo tipo, drogas legales, drogas ilegales, objetos tecnológicos, etcétera, etcétera, son, a nuestro entender, los efectos y las manifestaciones de, uno podría decir que la época se caracteriza por ubicar al sujeto humano bajo la égida de todos consumidores. Hoy todos somos consumidores. Después están las gradientes, el que se compra un celular y lo tiene 3 o 4 años, y está el que se compra un celular, y la paradoja del mundo capitalista y la producción salvaje del capitalismo es que en el mismo momento que uno está pagando el celular de última generación ya es viejo. Antes de tenerlo en el bolsillo, cuando lo está pagando ya salió uno nuevo. Entonces, eso hace que
el intento de satisfacción de ese goce es ilimitado, ¿no? Lo mismo pasa con la medicación. Hoy todos los consumidores tienen socios dentro del mercado, digamos, de la producción medicinal, el mercado de los laboratorios, con la particularidad que hoy, con las nuevas, lo que hablaba de los nuevos diagnósticos, de los DCM, etc., son orientaciones clínicas donde la terapéutica pasa fundamentalmente por el consumo del fármaco. Fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Hoy no es inusual que todo el mundo tenga su Rivotril en el bolsillo, digamos, ¿no? Que es un signo de la época. Bien. Pero si bien hay semblantes que van cambiando, hay algo de la estructura de la psicosis propiamente dicha que atraviesa los tiempos. Si tomamos en consideración la enseñanza de Lacan en su totalidad, en bloque, para los que no están muy informados, quizás está bien que les transmita una lectura que viene de Jacques Alain Miller, de ubicar la enseñanza de Lacan en lo que se llama la primera enseñanza de Lacan y lo que sería la última enseñanza de Lacan. La primera enseñanza de Lacan es el tiempo de la enseñanza más solidaria al espíritu freudiano, que la podríamos ubicar hasta el año 1964, el seminario 11, cuando Lacan es expulsado de la IPA y introduce, ahí se podría ubicar que empieza con la enseñanza de Lacan propiamente dicha, donde ya deja de seguir de estar a la letra de Freud y empieza una producción alejada de los significantes freudianos. Si tomamos la primera enseñanza de Lacan, el Lacan estructuralista, el Lacan de la lingüística, el Lacan deudor de la antropología estructural, etcétera, 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 tenemos el seminario 3 como el ícono de toda esa perspectiva. Si tomamos la última enseñanza de Lacan, que es la que parte de la premisa de que la forclusión del nombre del padre es generalizada, no ya solamente para el psicótico, sino que el nombre del padre está forcluido a nivel general, lo cual lo lleva a decir que somos todos delirantes, que tiene una parte de verdad. Digo, para desarrollarlo todo necesitaría hacer un curso de un año, que no voy a hacer, obviamente, pero hay cuestiones que pueden tomar ustedes un poco dogmáticamente, los que no están familiarizados con esto, y pueden ir a buscar la bibliografía que puede ilustrarlos al respecto. Entonces tenemos el seminario 23 como el seminario icónico de la última enseñanza de Lacan, donde Lacan trabaja, se llama el síntoma, que es una nueva forma de escribir el síntoma, que tiene todo un desarrollo específico, pero es un seminario donde Lacan, digamos que desplaza muchos aspectos de su enseñanza clásica. Hay una nueva forma de pensar el analista, hay una nueva forma de pensar el síntoma, hay una nueva forma de pensar la forclusión y hay una nueva forma de pensar la psicosis. Entonces, entre este binarismo, seminario 3, primera enseñanza, seminario 23, última enseñanza, hay una perspectiva que es la que yo vine a presentarles hoy, que es una perspectiva inaugurada por Jacques Alain Miller a partir de una lectura de la última enseñanza sin perder de vista la primera enseñanza. Ustedes se van a encontrar seguramente, si no se han encontrado ya, con algunos psicoanalistas lacanianos que parten de una forma de lectura de como la segunda enseñanza no se adecua totalmente, no es como algo evolutivo de la última enseñanza con la primera, muchas veces dejan de lado la primera porque no responde tanto a las coordenadas de la época.
no comulgo con esa perspectiva. Yo creo que Lacan hay que tomarlo en bloque y hay que hacer el esfuerzo, cuando se puede, encontrar los vasos comunicantes. Entonces, digo, ese esfuerzo, los que estamos un poco orientados en la orientación lacaniana, es un esfuerzo que Jacques Alain Miller ha hecho mucho por nosotros, en ese sentido, porque ha generado una perspectiva de lectura muy apropiada para poder articular, poder pensar la última enseñanza de Lacan, que es la que provee de recursos más acordes a la subjetividad de la época, pero sin dejar de lado la primera, que también provee recursos para pensar la singularidad del sujeto. Entonces, entre este binarismo, seminario 3, seminario 23, Jacques Alain Miller extrae, y después lo voy a desarrollar un poquito más, a partir de un texto clásico de Lacan, el escrito, una cuestión preliminar para el tratamiento posible de las psicosis, que se lo nombré antes, una frase que le permite, a partir de esa frase, que es de la primera enseñanza de Lacan, construir una perspectiva de investigación que es deudora de la última enseñanza. Lo denomina la psicosis ordinaria, para diferenciar de la psicosis extraordinaria, que son los casos clásicos, esquizofrenia, paranoia, melancolía, etc., que aparecen con brotes, delirios, alucinaciones, fenómenos elementales, todo eso que ya sabemos. Eso serían las psicosis extraordinarias. Las psicosis ordinarias tienen signos mucho más discretos de la forclusión. Entonces, esta nueva orientación es solidaria de la introducción de un concepto central para pensar todas estas cuestiones, que es el concepto de lo real. Ustedes, bueno, no sé si lo saben, pero si no lo saben se los cuento. La estructura para Lacan, sobre todo a partir de la enseñanza de la perspectiva borromea, el nudo borromeo es un nudo que son 3 anillos anudados de tal forma que si se corta uno se sueltan los otros 2, y a uno lo llaman lo simbólico, otro lo imaginario y lo real, pero lo real tiene una forma de manifestación en la estructura que se trata de escribirlo bajo lo que se llama el significante del otro barrado. El S de A barrado quiere decir que en la estructura, acá se diferencia Lacan del estructuralismo de Lévi-Strauss, en la estructura siempre hay un significante que falta. La estructura siempre es una estructura agujereada. Esto quiere decir que lo simbólico nunca va a poder dar cuenta y reducir todo lo que es lo real al terreno de lo simbólico. ¿Se entiende esto? Puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en Lacan hay un concepto del real que es análogo al real de la ciencia. El real de la ciencia es un real que alberga un saber. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace el científico? Cuando Newton ve caer la manzana, descubre que entre la manzana y la Tierra hay un saber, que la caída de la manzana no es arbitraria, que responde a una ley. Y la ley, cuando él extrae la ley de gravedad, extrae un saber que anida en la estructura, que era real, ¿no?, y lo pasa al campo de lo simbólico. Y a partir de ahí construye una ciencia. Por ejemplo, a partir de Newton se puede inventar el avión. Digo, no es un tema menor. Entonces tenemos ese real, que hay un real que está sometido a leyes simbólicas, con la particularidad que esas leyes simbólicas
no son observables empíricamente, porque cada vez que a uno de nosotros se nos cae un objeto, no vemos la ley de gravedad, vemos los efectos de la ley de gravedad y la torpeza de cada uno. Además, eso es lo que más se ve. Claro, pero eso ya responde al otro real, al real sin ley. Entonces, la gama hablar del real con ley, que es el real que responde a cuando algo se cae, responde a una lógica, a un real sin ley que es el real de la contingencia. Es decir, es un real que no puede ser reducido al terreno de lo simbólico. En términos genéricos, llamémosle lo que se puede ubicar por el lado de el tropiezo, el accidente, lo imprevisible, lo que está fuera de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos hace pensar y saber que no hay garantías en la vida. Porque la ciencia funciona como una suerte de garante, pero en la vida sabemos que no hay garantías, ¿no? Uno puede tener todas las precauciones del mundo, los obsesivos son especialistas en eso, y de pronto salen a la calle, se les cae una maceta del balcón del vecino y les aplasta el dedo del pie, para no ser muy trágico, ¿no? Ese es un real que es de la imprevisibilidad, y a ese real no se le puede aplicar ninguna ley. ¿Y qué hace el psicoanálisis? El psicoanálisis intenta proveer recursos para responder al real sin ley. La ciencia provee recursos para dar cuenta del real sin ley. El psicoanálisis no es una ciencia, es meramente una práctica, porque provee recursos para tratar de salir del automatismo de repetición, que es una ley. El goce es una ley. La forma de gozar de un sujeto es una ley. Y el psicoanálisis lo que provee son los recursos para poder salir de esa maquinaria infernal que nosotros llamamos goce, que se la puede llamar pulsión de muerte, se la puede llamar compulsión de repetición, se puede llamar mandato del super-yo, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy riendo de cómo lo piensan los pacientes, cómo lo llaman eso. ¿Cómo lo llaman? Qué boludo que soy. Bueno. Dicen. Claro. La vez lo mismo, soy un boludo. Claro, pero la gente no es boluda, la gente goza de una forma que busca su perjuicio. Eso es lo subversivo cuando alguien, supongo que alguien dice, me equivoqué en la elección. No, no te equivocaste en la elección. Elegiste aquello que sabías, entre comillas, que iba a ser perjudicial para tu salud, como dice la publicidad del fumar. El fumar es perjudicial para la salud, por eso la gente fuma. Porque si fuese beneficioso para la salud, por ahí la gente no fumaría. No hay ningún fumador que no sepa que el fumar perjudica. Tenía un paciente muy divertido que cuando iba a comprar cigarrillos y... Están las fotitos. Están las fotos, el cigarrillo produce cáncer, impotencia, etc. Y una vez le dieron paquete que decía, el cigarrillo produce impotencia. ¿No? Mira, dice, me lo cambia por el de cáncer. Bien. Entonces, esto, el significante del otro barrado, quiere decir que lo real existe, que frente a lo real es una ilusión neurótica suponer que se puede suprimir su existencia. Y este real sin ley es deudor de lo que Lacan llamó la forclusión generalizada. Entonces tenemos la forclusión del nombre del padre, que es el mecanismo específico para la psicosis. Y eso se verifica. Y después tenemos la forclusión generalizada, que es el mecanismo específico que hace que lo real exista, y existe ese real sin ley, para lo cual lo simbólico nunca va a tener los medios para poder subsumirlo, porque uno lo descubre después, cuando acontece.
pero también con esta perspectiva, la forclusión generalizada es deudora de otro concepto que es la pluralización de los nombres del Padre. Esto quiere decir que Lacan ha aportado en el desarrollo de su enseñanza una función donde ya el nombre del Padre no es solamente privativo, el de la metáfora paterna, que es el cuando se forcluye y produce la psicosis, sino que el nombre del Padre, a partir de la clínica borromea, es todo aquello que puede mantener unido a los tres nudos que sueltos viran al sujeto para el terreno de la psicosis. ¿Y cómo se verifica esto? Se verifica en los trabajos cuando uno trabaja, lo sepa o no lo sepa, con pacientes psicóticos, y los pacientes se estabilizan. Por ejemplo, hay toda una corriente que intenta generar trabajos artísticos en los psicóticos, no para que produzcan un arte que sea ubicable en el terreno de la cultura como artístico, pero sí como una creación. Está la pintura, la escritura, etc. Todo eso, esas ofertas terapéuticas que complementan muchas veces los trabajos analíticos con los pacientes psicóticos, tienen el valor de funcionar como una suerte de anudamiento precario, pero anudamiento al fin, de las estructuras sueltas. Y eso permite al sujeto por ahí andar muy bien en la vida. ¿No? ¿Decías un anudamiento precario? Precario. ¿De qué? De los tres registros. Bien. Entonces, si me van siguiendo, podemos captar que tenemos una concepción de estructura, que es una estructura estructurada, y una estructura estructurante. La estructura estructurante es la condición que va a generar la singularidad de la estructura estructurada. ¿Se entiende esto? La estructura estructurante es lo simbólico, podríamos decir. Uno adviene el mundo del lenguaje, ¿sí? Adviene en el seno de la familia, ocupa un lugar inconsciente en el deseo materno, el deseo paterno. O sea que uno nace en una estructura regida por el lenguaje, regida por los voces inconscientes de los padres, regida por el lugar que el niño puede ocupar en el deseo materno o el deseo paterno. Todo eso es una estructura que estructura. Una estructura estructurante, o sea que va a generar un condicionamiento del niño. Pero el sujeto siempre es responsable. Y ahí está el concepto de estructura estructurada. Es decir, que para nosotros la culpa no la tienen los padres. Los padres son partícipes necesarios de muchas de las desventuras de un niño, pero todo niño tiene lo que Lacan llamó la insondable decisión del ser, que es una frase enigmática, pero que apunta a responsabilizar a cada sujeto de lo que él es. No vale, por un tiempo se puede pasar, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi mamá. Pero ¿qué hizo cada uno con eso? Ya es responsabilidad de cada quien. Y la particularidad del neurótico es que siempre ve el pastito de la vereda de enfrente con mejor color que el pastito de su vereda. Eso le hace pensar que el padre del otro es mejor, que la madre del otro es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. No es mejor, es distinto. Eso es lo que sí que no sea mejor la familia que otra, eso es indudable, por supuesto.
Por alguna de estas consideraciones, creo que podemos consentir a la rebeldía de las psicosis clásicas al dispositivo analítico, porque tienen un manejo distinto del lenguaje, porque está forcluido el nombre del padre, por lo tanto la estructura psíquica no responde a la capacidad interpretativa que tiene el sujeto neurótico. Digo, por ejemplo, el esquizofrénico es el único que es capaz de comerse el menú, agarrar el menú y comérselo. Es decir, donde no hay una escansión entre el significante y la significación, el significante se transforma en la cosa misma. O en la alucinación. Si en la alucinación verbal el sujeto escucha una orden, el sujeto no puede evitar cumplir esa orden. Bien, eso es un uso del lenguaje particular. El neurótico haría otra cosa. El neurótico dice: tengo ganas de matarlo, pero no lo mata. Se toma un ribotril o se fuma un cigarrillo, pero no lo mata. El psicótico lo mata, o el perverso también, bajo distintas características, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos los psicoanalistas? Es que siempre tenemos que tener una oreja en el nominalismo y una oreja en la estructura. El nominalismo quiere decir tomar a cada sujeto en la singularidad y tratar de ubicar a qué estructura responde. ¿Se entiende esto, no? Bien. Entonces, a partir de la psicosis ordinaria tenemos una nueva perspectiva clínica. Si bien Jacques Miller produce un texto que se llama Efecto Retorno sobre la psicosis ordinaria, que tiene 20 años de existencia, creo que tiene una vigencia que hoy ya casi se le podría dar, por lo menos en mi gusto, darle casi un valor diagnóstico. Hoy nuestra práctica está inundada de psicóticos ordinarios. Es decir, que son esos casos raros que no responden a la clasificación clásica de la neurosis, pero que tampoco responden a la clasificación clásica de la psicosis. Son casos raros. Hay 3 textos a los que le interesa el tema para investigar, fundamentalmente, que son los inclasificables de la clínica psicoanalítica, otro que se llama las psicosis ordinarias, que son trabajos clínicos fundamentalmente, y la conferencia de Jacques Miller, que se llama Efecto Retorno sobre la psicosis ordinaria. Y al que le interese un poquito más, hago un poco de publicidad de un libro mío que se llama Vigencia de la psicosis, donde el seminario que no voy a dar acá está acá. Un seminario que di hace un tiempo en el Instituto Clínico de Buenos Aires, en León. Estas publicaciones pueden orientar al que quiera adentrarse un poco en la investigación de este concepto. Entonces, cuando decimos nominalista, quiere decir, escuchamos al paciente su singularidad. No tratamos de establecer un criterio diagnóstico. El diagnóstico es a posteriori. Se puede trabajar perfectamente sin tener un diagnóstico preciso. Siempre y cuando hay que tener la prudencia de saber que no sabemos de qué estructura se trata. Eso, como dijiste, una oreja, dijiste una en el nominalismo y otra en la estructura. Sí. ¿Qué quisiste decir? Que tenemos que estar pensando en la estructura del sujeto. Exactamente, que en algún momento es bueno para la orientación y la dirección de la cura saber a qué estructura pertenece el sujeto. Porque eso te marca el horizonte y la brújula para la dirección de la cura. Porque no hay que olvidar que en nuestra perspectiva el que dirige la cura es el analista.
La cura no es venir a hablar todo el tiempo de cualquier cosa, es un hablar orientado, ¿no? Por eso, bien, nosotros tenemos el recurso práctico, que es el uso del tiempo de la sesión como un recurso interpretativo también, ¿no? Cosa que los que están, ya sea por convicción o obligados a trabajar un tiempo fijo del tiempo de la sesión, tienen una limitación en ese punto. ¿Cuántas veces les habrá pasado los que trabajaban un tiempo 40, 45 minutos, etcétera, que tanto como paciente como analista empiezan a mirar el reloj de reojo para ver cuánto falta para que termine esto, ¿no? Cuando eso acontece y es un dato estructural, ¿para qué seguir? Entiendo que los que trabajan en prepagas, obras sociales, etcétera, como el cliente siempre tiene razón, el terapeuta está obligado a cumplimentar el tiempo fijo, porque si no el paciente va y se queja a la obra social y la obra social sanciona al terapeuta. Dejo de lado esas cuestiones. Dejo de lado las cuestiones que son la intromisión del discurso del amo en el discurso analítico. Es inevitable y vivimos en esta realidad, no me engaño. Pero están los analistas deudores del psicoanálisis oficial que trabajan 50 minutos por convicción. Yo les hago, los invito, siempre digo lo mismo, pero como ustedes no me escucharon, para ustedes es nuevo. Pregúntenle a alguien que trabaja 50 minutos por convicción. ¿Por qué trabaja 50 minutos? ¿A qué responde que trabaje 50 minutos? ¿Cuáles son los fundamentos epistémicos por los cuales la sesión dura 50 minutos? Y no 45, no 40, no 28, no 55. ¿Por qué 50? Se van a encontrar con respuestas las más disímiles, todas descriptivas, como por ejemplo, mi analista me atiende 50 minutos, entonces tengo esa marca, es decir, me identifico una práctica que me viene del otro. El supervisor me atiende 50 minutos, es decir, que también mi práctica se adecua a alguien que me ayuda a guiar las curas que yo dirijo con ese tiempo fijo. Pero todo eso es fenoménico. Freud hacía una sugerencia de... ¿Cómo? Freud había dado como una sugerencia de un tiempo estimativo. Freud, yo conozco la historia porque la he leído y siempre la digo. Freud en los comienzos trabajaba con sus primeros pacientes entre 2 y 3 horas cada sesión. Con una particularidad, Freud exigía 6 sesiones por semana. Entonces los pacientes de Freud estaban 2 o 3, 4, más, menos tiempo. Estaba entre 2 y 3 horas por cada paciente. Sí, pero en el tiempo trabajaba meses, ¿no? Pero Freud, vos ibas a consultar a Freud y te exigía 6 sesiones semanales. Cuando Freud empieza a tener predicamento en Viena y empieza a tener muchas más demandas terapéuticas, no puede darse el lujo. Él estaba inventando el psicoanálisis, no puede darse el lujo de estar 2 o 3 horas con alguien y tener 10 personas esperando, no le alcanzaba el día. Entonces reduce el tiempo de la sesión a 1 hora. Y después se dio cuenta, esto está en algún libro de la historia del psicoanálisis, no sé si el de Jones, en alguno está. Freud se dio cuenta que tiene necesidades, por ejemplo, tomarse un té, ir al baño, fumarse un puro, escribir. Freud escribía mucho. Entonces a cada hora le quita 10 minutos para él. Ese es el origen de los 50 minutos. Las necesidades fisiológicas de Freud. De eso se ha hecho un concepto sin argumento. Sin argumento. Porque le podría decir, es el tiempo que una persona tiene atención, 50 minutos. Bueno, entonces, ¿por qué no darle 45? ¿Por qué no darle 40? ¿O por qué no exigirle un poco más? Depende de cada caso. Entonces nosotros tenemos el recurso, un recurso que
tiene su lógica, no es un consejo que estoy transmitiendo, pero tiene su lógica, donde el tiempo de la sesión también tiene un peso analítico. La duración de la sesión tiene una incidencia en la dirección de la cura. Entonces uno pone una sesión de 10 minutos, una de 40, una de 20. Esto quiere decir que el sujeto que viene a una sesión no sabe a qué hora termina la sesión. Hay una estadística, un promedio, se podría decir. Eso no lo pone al paciente en lugar de mucho sometimiento. A mí me incomoda eso, ¿sí? Prefiero que sea una cosa consentida entre dos adultos. Es un punto del paciente y el terapeuta conjuntamente al mismo nivel, decidir juntos cómo colaborar. Bien, eso es una opinión que me parece valorable, pero yo lo objetaría en algún punto. Por ejemplo, en un análisis no hay dos adultos, hay un analista y un niño. El análisis es el análisis de la neurosis infantil. Después pueden estar las psicoterapias, pero yo estoy hablando del psicoanálisis. Segundo punto, la dirección de la cura desde nuestra perspectiva es la dirección de la cura del analista, que ejerce el analista, sostenida en lo que llamamos la transferencia. La transferencia es una creencia en el otro. Si uno necesita hacer un pacto es porque no hay creencia en el otro. Nosotros no firmamos nada, ni acordamos, podemos acordar un honorario, pero también podemos ser flexibles en los honorarios. Así como somos flexibles en el tiempo, creo yo que hay que ser flexible en el horario. Por ejemplo, un paciente viene una vez por semana y uno en una sesión dice, quiero verlo otra vez esta semana, no puedo pagar. Pague lo que quiera. ¿Por qué no? Porque uno no puede tener la libertad de si la sesión que estipuló se la cobra 10 pesos, la otra sesión que no está dentro de la regulación del automatón se la cobra 2 pesos. ¿Por qué no? Entonces ya el dinero no es el obstáculo. Y ya la transferencia se mide por la disponibilidad del sujeto a la cuestión del análisis. Y el otro punto es que en el análisis, en el psicoanálisis, no se habla, no se dialoga. Uno habla y el otro escucha. Y habla lo que Freud llamó la asociación libre. Es decir, un discurso sin idea directriz. Cuando uno cuenta un sueño, el sueño no tiene idea directriz. Cuando Freud, basta con ver la interpretación de los sueños, cuando Freud asocia para poder develar el enigma del sueño, no hay una idea directriz, no es el relato de un acontecimiento que me pasó, mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi mujer me dijo tal cosa, mi hijo, mi esposo, etc. No es el relato de una escena. Uno podría conceptualmente conducir un análisis de años sin que se anecdotice nada. Estoy hablando desde el punto de vista conceptual. Fenoménicamente no es así. No sé qué fenoménicamente. Entonces, digo, el tiempo de la sesión y los que han hecho la experiencia subjetivizan la lógica que tiene la sesión con tiempo desregulado, la subjetivizan. Puede ser que a alguno no le gusta, cada uno está en su derecho, no todo es para todo el mundo. Me ha pasado como analista que un paciente, digamos, a veces al revés, cuando empieza, bueno, ya dejamos acá, no, porque empieza un tiempo distinto, porque también el paciente se puede acostumbrar a captar en qué momento va a precipitar el cierre de la sesión. Y como la sesión para nosotros hay que tomarla una por una y armar una serie y una continuidad, no es lo que hablábamos ayer o lo que hablamos la semana pasada. Cada uno tiene, eso ya está en Freud y en Bion, un kleiniano, digamos, ¿no? Bion decía, cada sesión hay que tomarla sin memoria ni deseo. Bion, no Lacan. Sin memoria quiere decir que no hay que hacer el uso de lo que pasó en la sesión anterior.
Freud que dijo, hay que tomar cada sesión como si fuese la primera. Eso es Freud, no es Lacan, es Freud. Y si uno toma a Bion y toma a Freud, y comulga con esta idea, cada sesión es una unidad, y cada unidad empieza y termina conforme a la singularidad de cada unidad. Uno puede ir al teatro y una obra durar 1 hora y otra obra durar 15 minutos. Ahora está muy de moda un teatro que se lo recomiendo, no me acuerdo cómo se llama el microteatro. El microteatro. Son obras de 15 minutos espectaculares. 15 minutos dura la obra. ¿Qué podríamos decir? Pues yo pago la entrada y la obra dura 1 hora y 20. No, esta dura 15 minutos. ¿Es buena, es mala? Quien piensa que paga por 15 minutos es un precio caro para 15 minutos, bueno, que vaya por ese precio de 1 hora 20. A lo mejor una obra mala, pero queda conforme desde el punto de vista, diría, de una ecuación una ecuación que podríamos decir entre el costo y el beneficio dado por la cuestión económica. Pero igual ahí no sería semejante, porque vos vas a ver una obra que vos sabés que está estipulado que dura 15 minutos. No te va a sorprender que la obra se termine a los 15 minutos. Sí. Lo mismo cuando vas a ver una obra de 3 horas, ya sabés Sí. que va a durar 3 horas, va a tener un intervalo, es decir, eso ya está pautado de antemano. Lo que a veces también uno se entera es que en realidad los tiempos estos variables, en general son tiempos variables que se van achicando y que no se agrandan en general. En general no es que se estiran, sino que se acortan, y que cuando corta el analista a los 10 minutos, porque está por tocar el timbre el otro paciente. Si pasa eso, pasa. yo no voy a decir que no pase eso, si pasa eso hay un mal uso de un concepto. Yo no defiendo indiscriminadamente la cuestión. Es lo mismo trabajar estandarizadamente 10 minutos que 50. Entonces, la idea es esta, la práctica nuestra tiene que estar desalojada del estándar, porque fulano es distinto de mengano y distinto de sultano. Entonces, a un obsesivo dejarlo hablar puede estar 4 horas hablando. ¿Sí? Entonces, para un obsesivo, a veces es mucho más, tiene más efecto terapéutico cortarle una sesión a los 10 minutos que dejarlo hablar. Entonces, insisto, cuando dije el nominalismo, quiere decir cada caso en su singularidad, no hacer un universal de todo esto. Si hacemos un universal, me caigo de lo que estoy diciendo. Estoy sosteniendo una doctrina, una perspectiva de la conducción de una cura, no estoy diciendo... Dentro de una cierta lógica. Absolutamente. Cuando eso se estandariza... se escapa de la lógica. Exacto. Es lo mismo que trabajar 50, pero Por supuesto que es lo mismo. a 10 minutos. Por supuesto que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Donde no se utiliza el corte como una herramienta, sino como una cuestión de, bueno, terminamos y seguimos. Exactamente, exactamente. Por eso nosotros muchos analistas que profesamos esta perspectiva, trabajamos a la espera. Yo tengo a la espera en mi consultorio. Si el paciente tiene que esperar 5, 10, 15 minutos, espera. Cuando uno va al médico a veces espera 3 horas y no se queja. O si se queja pero se la aguanta, digamos, ¿no? Bueno, trabajar con sala de espera me da a mí la libertad de si la sesión dura más de lo que he citado al otro paciente, bueno, el paciente no esperará. Por supuesto, entre ciertos criterios, ciertos límites, respetando la singularidad del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Obviamente, es muy interesante esto, porque ustedes saben por qué lo echaron a Lacan de la IPA. Por esto. Exactamente, por cuestionar el estándar, no por la teoría. Lo echaron por cuestionar el estándar, porque tocó algo que hace a la religiosidad del psicoanálisis clásico. Y el estándar es una de las expresiones de la religiosidad del psicoanálisis clásico. Y por eso lo echaron a Lacan de la IPA. Es más, hoy en la IPA
Hay grupos que se dicen lacanianos, pero trabajan 50 minutos. ¿Eh? A mí me gustaría más así. Bueno, Porque no me cierro el otro. bueno, estás en todo tu derecho, cada uno puede elegir el analista que es como quien va al médico hasta que encuentra al médico y le diga el diagnóstico que él tiene de sí mismo. Suele pasar, ¿no? Uno va O una actitud de encuadre similar, no necesariamente la enfermedad, pero el encuadre y el vínculo básico similar a uno, sí, como uno trataría al otro. Sí, es una posibilidad. Nosotros no somos solidarios del concepto de encuadre. Reemplazamos el encuadre por el dispositivo. En la puesta al acto de un discurso se puede analizar caminando por la calle. Freud lo hacía caminando por las montañas con sus primeras pacientes, logrando efectos terapéuticos. Entonces, el encuadre que tiene que ver el tiempo de la sesión rígida, honorarios predeterminados, cantidad de sesiones predeterminadas, etcétera, etcétera, es un estándar donde es igual para todos. Nosotros no pensamos que las cosas sean igual para todos, pues partimos de la premisa, y es ahí que decía, somos nominalistas, cada uno es un sujeto en su singularidad. Pero bueno, sigo un poquito más para tomar algo de la psicología ordinaria, que era lo que el tema que nos convoca más. Si quieren un día hacemos una conferencia sobre la dirección de la cura, que es el tema que apareció acá un poco con controversias, que está muy bien, porque no todos tenemos que pensar lo mismo, porque si no seríamos contrarios a lo que estamos tratando de transmitir. ¿Qué capta Lacan del texto qué capta Miller del texto de Lacan para instituir el concepto de psicosis ordinaria? Dice en un momento Lacan, de lo que se trata es de un desorden en la juntura del sentimiento íntimo de la vida. Que no quieras leer, esto está... ¿Cómo es? Un desorden en la juntura del sentimiento íntimo de la vida. Esto está en el escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Un desorden en la juntura Del sentimiento íntimo de la vida. Le doy la cita exacta y la referencia exacta. Está en los escritos 2, página 540, y dice así: es claro, dice Lacan, que se trata aquí de un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto. Y sigo un poquito más. Me parece una frase maravillosa, enigmática, pero maravillosa. ¿Cómo definir este desorden? Cito: el desorden se sitúa en la forma en la que se siente el mundo que nos rodea, en la forma en que se siente el cuerpo y en la forma de referirse a nuestras propias ideas. Pero ¿qué desorden es este, ya que los neuróticos también lo sienten? Un sujeto histérico siente este desorden en la relación con su cuerpo. Un sujeto obsesivo siente un desorden con respecto a sus ideas. ¿Cuál es, pues, este desorden que lleva a la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto? Dice, es muy difícil de formular. Pero se pueden ubicar algunas cuestiones donde hoy las expresiones fenoménicas de las demandas terapéuticas muchas veces vienen ubicadas bajo este desorden. Por ejemplo, después podemos tomar algunos ejemplos más específicos. Una cosa es querer, para una mujer sobre todo, querer ser delgada, y otra cosa es la anorexia. La anorexia es un desorden. Querer ser delgada no es un desorden. Hacer un régimen más o menos racional, hacer, no sé, ir a caminar 2 o 3 veces por semana,
Todo eso entra dentro de lo que podemos llamar una preocupación histérica por el cuerpo. ¿Sí? Una mujer que pesa 35 kilos y se ve gorda en el espejo y no tiene manifestaciones alucinatorias, ni delirantes, ni fenómenos elementales, etc. Y hay un desorden. Es un desorden en el sentimiento de la cultura más íntima de la vida. Ese es muchas veces un detalle clínico para por lo menos poner entre paréntesis una precisión diagnóstica. ¿Se entiende, verdad? No es lo mismo el sujeto que fuma 5 cigarrillos por día, 10 cigarrillos por día, que el que fuma 3 paquetes por día. El que fuma 3 paquetes, hay algo del orden, del desorden, de la pulsión de muerte. ¿Sí? Una bulimia, estamos en la misma cuestión. Alguien que hace de su cuerpo una tela pictórica. Una cosa es un tatuaje y otra cosa es todo un cuerpo tatuado. Entonces, el desorden siempre tiene que ver con los excesos. Siempre que ustedes ubiquen y puedan ubicar algún tipo de exceso, y el exceso no tiene que ver con lo moral, no es un tema moral, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con lo que uno puede verificar que fenoménicamente se manifiesta en el cuerpo lo que sería el efecto del desencadenamiento paroxístico de la pulsión de muerte. Entonces la anorexia, el que se está tatuado hasta lo más recóndito de su cuerpo, los sujetos que se hacen piercing en lugares de los más insólitos del cuerpo, todo eso que hoy tiene una contemplación en la cultura de la época, porque la cultura de la época es una cultura de excesos. Hoy vivimos en una cultura de los excesos. Entonces, mirad una frase provocadora que es muy linda, dice: la moda actual está emparentada con la psicosis ordinaria. La moda. Sí. No la mujer o el hombre que se viste acorde a un gusto determinado. ¿Por qué se usa? Los modos habituales. Los modos, claro, pero cuando hay, me acuerdo el caso de un paciente que después de 2 o 3 consultas, una niña que tenía como 8 o 10 aros, piensen en cada una de las orejas, uno en la nariz. Era una expresión de la cultura de la época. Si uno va a algunos boliches under, la gente está así. Es así. Si va al Teatro Colón, probablemente no sean todos así, ¿no? Hay algunos. Pero en algún momento relata una sensación paranoide, diría, de que había siempre un otro que la miraba y eso le impedía salir un poco de la casa. Entonces a ella le costaba mucho venir al consultorio y yo un día tuve la tarea de decirle: pero todo eso de sentirte mirada, todo eso que tenés en el cuerpo, ¿no ayuda a sentirte mirada? A atraer la mirada. Claro. Porque una cosa es alguien que tiene un arito acá, un tatuaje, y otra cosa cuando se muestra el exceso. El exceso llama a la mirada. Y si quien manifiesta el exceso tiene forcluido un poco el nombre del Padre y está en las orillas de la paranoia y genera un hecho que demanda ser mirado,
está la responsabilidad subjetiva de cómo ayuda a la construcción de un otro perseguidor. ¿Se entiende, no? Lo curioso fue que a la otra sesión vino sin nada. ¿Se había resuelto el tema de la mirada? No, pero se había amortiguado muchísimo. Porque se podía precisar ya con mayor precisión, valga la redundancia, lo que era efecto subjetivo desprovisto de su responsabilidad de llamar a ser mirada. No sé qué pasa, que todo el mundo lo ve. Exactamente. Exactamente. Yo no tengo nada que ver. Exactamente. Pero si vos te vestís de una forma atípica, llamás a ser mirada. Y transitas por lugares atípicos, llamás a ser mirada. En ese sentido es interesante las tribus urbanas, porque las tribus urbanas son conjuntos de sujetos que comparten una forma de gozar para aquellos cuya identificación flaquea y necesitan la pertenencia al conjunto para decir soy alguien. Ahí donde la identificación flaquea, ahí donde la identificación del sujeto flaquea, los grupos o las tribus le dan una solución patológica, pero solución al fin a ese enflaquecimiento identificatorio. Y eso muchas veces tranquiliza al sujeto. Bien. Otro punto importante, bueno, hay algunas cosas más que podría... recuerdo el caso de un sujeto, no voy a tener tiempo, iba a terminar más o menos 13:05, 13:10, usted para disculpar, pero estoy un poco averiado. Pero les recomiendo a los que les interese, que son textos que se pueden leer perfectamente. No hace falta tener una formación lacaniana muy avanzada para poder llegar a ellos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Vos empezaste la charla diciendo de la pérdida del concepto de psicosis en los DSM. Y pasa algo parecido con esto cuando se habla de un desorden o de exceso, de pulsión de Pero lo ubicamos muerte. dentro de la psicosis ordinaria y dentro de la psicosis. Si vos lees el texto, no voy a poder desarrollarlo con usted tiempo. Lo que Miller va a decir es, cuando decimos hay una psicosis ordinaria, hay que saber a qué psicosis responde. La psicosis ordinaria sería como una psicosis estructural no desencadenada, ordenada bajo los semblantes de la neurosis. Ordenada bajo Los semblantes de la neurosis. Lo que sería... Parecen neuróticos. Sí, son pacientes que tenés la duda, digamos, salvo por algunas frases o algunas cosas que uno empieza como a suponer, pero que de entrada no sabes si en realidad es un neurótico o si es un psicótico. Por ejemplo. Entonces quedás como... En esos casos siempre es mejor pensar que es un psicótico. ¿Qué diferencia habría con Sí. lo que planteaba Kermer de los borderline? Para nosotros, Sí. el concepto de borderline es un concepto descriptivo que ubica en una suerte de contigüidad la neurosis y la psicosis. Para nosotros no es así. La psicosis ordinaria no es un borderline, es un psicótico ordenado, anudado precariamente a partir de alguna actividad de su vida, de su cuerpo, etcétera, que tiene la posibilidad de funcionar bajo los semblantes de la neurosis. Por ejemplo, un caso de mi práctica, un sujeto que funcionaba perfectamente en la vida, tenía un cargo muy importante en una multinacional y se caracterizaba, entre otras cosas, por ser un hombre de exceso de trabajo, como los japoneses
japonés es workaholic, Workaholic. un exceso de trabajo. Pero hoy en día en el mundo capitalista Eso no está mal visto. no está mal visto, está bien pago encima, Claro. en algunos lugares. En un determinado momento le ofrecen una salida anticipada de la jubilación, con una buena indemnización. Le faltaba un par de años para jubilarse, no mucho, pero 2 o 3 años más le faltaba. Yo algo captaba que había algo de exceso, pero el tipo funcionaba, tenía su familia, sus hijos, era alguien que diríamos normal, en el buen sentido también. Pero ese exceso a mí siempre me llamaba la atención, pero era algo asintomático, era egosintónico, absolutamente. Bueno, Nunca se quejó de nada. no de eso por lo menos, no de eso. Eso era así, no entraba en discusión. Y cuando uno intentaba poner en cuestión algo de eso, no había lugar. Cuando deja el trabajo, lo que aparece es un proceso de melancolización rápido, con la particularidad que él se encargó de destruir y, ¿cómo se dice? Hacer destruir el dinero que había, dilapidar el dinero que había. Y él lo veía, él veía que lo que estaba haciendo, pero no podía frenar el empuje a dilapidar el dinero y sabía que su destino era la pobreza. Y se encaminaba raudamente a eso, no hubo forma de parar. ¿Qué podemos deducir? Que ese workaholic era la suplencia del nombre del Padre para él. Era lo que lo mantenía. Porque los avisaba. Era ese anudamiento precario Exactamente. que lo sostenía. Y el exceso en la juntura se veía en el exceso ese, en ese fanatismo enloquecedor del trabajo. A veces uno de esas cosas las descubre a posteriori y ya es tarde. Pero recuerdo intentos de poner freno a ese exceso de vivir como un rico cuando no era, él podía, si administraba bien el dinero, vivir bien toda su vida prácticamente, clase media normal, pero él decidió en el Como sentido, suicidio, ¿no? Como una cosa como una cosa tanática, diría, pues no llegó a suicidarse, yo después lo dejé de ver, se fue a vivir a otra ciudad, donde tenía familia, donde lo podían alojar, pero cuando alguien está bajo los efectos pulsionales, no hay forma de frenarlo muchas veces. Pero eso tampoco se puede decir que es una decisión del sujeto. Pero es una responsabilidad del sujeto, hay una decisión. Decidir no quiere decir soy consciente, voy a tomar un poquito de agua, entonces decido tomar agua. Decisión quiere decir que eso no hubiese pasado sin su responsabilidad subjetiva frente a esa cuestión. Lacan tiene una frase muy interesante que está en Can Sabe. Dice, frente a la pulsión de muerte, que no se cura la pulsión de muerte, hay que hacerse una conducta. hay que hacer Una conducta. una conducta para manejarla y Para manejarla, exactamente. decidir hacer una conducta. Exactamente. Y el análisis Ah, tiene... decidir dejar de fumar, por ejemplo. O fumar 5 cigarrillos por día. Claro, tener No cierto te control. Decidir distraerse con cosas. Entonces, digamos, porque si no nosotros victimizamos al sujeto. El sujeto no es víctima de nadie. El sujeto es responsable de lo que lo habita. Y de eso por eso tiene que hacerse responsable. Y si el análisis sirve para algo, es para que alguien pueda subjetivar esa responsabilidad que le compete en aquello de lo que se queja. Y frente a eso hacer algo distinto. Okay. Bueno,
Igualmente. Chao. Pasó de vacaciones. Entonces me parece que ese es un poco el punto. Entonces me parece que el concepto de psicosis ordinaria no es el concepto de borderline, porque para nosotros la psicosis ordinaria es una psicosis que se presenta bajo las formas del uso de semblantes de la neurosis, pero que deja escapar el exceso. Que el exceso no puede ser evitado por estos sujetos. ¿Y por qué sería responsable de algo que le pasa, que no puede controlarlo y que escapa a sus posibilidades de manejo consciente? Y porque uno es responsable de su inconsciente. Freud decía, uno es responsable de sus sueños. Porque vos sos responsable de tu forma de gozar en la vida. Si no sos responsable vos, la culpa la tiene el otro. Si uno no se hace responsable de lo que construye en su vida, uno es víctima del otro. Es que acá no había un otro responsable. En su cabeza sí, el otro lo habita. El otro que lo lleva al exceso o el otro que lo lleva a la miseria es el otro que lo habita. Esa es la fantasía esta del otro. Es la estructura del otro, es el otro que lo habita el sujeto. Es lo que hablábamos antes de la estructura estructurada y la estructura estructurante. Entonces me parece que una clínica, por lo menos en nuestra perspectiva o en la mía en especial, siempre tiene que partir, como Freud le dijo a Dora, de que sos responsable de esto que te quejas. Sin vos, tu papá y la señora acá no hubiesen podido tener la relación que tenían, porque vos fuiste partícipe necesario de eso. Ya está en Freud la responsabilidad de eso. Freud habla de la elección de la neurosis. El sujeto elige, insisto, no en el sentido consciente, porque hay que erradicar la idea de la conciencia entre nosotros. La conciencia es un espejismo que solo sirve para vivir engañados. ¿Y entonces qué sería esta responsabilidad? De su forma de gozar. El sujeto no paraba hasta que la pobreza lo agarre, hasta llegar al terreno de la pobreza. Es responsable de eso. ¿Quién lo obligó, para decirlo de alguna forma? Y pero había algo que era imparable de él. Bien, lo imparable. Algo impulsivo, algo irrefrenable. La pulsión es imparable hasta que alguien la puede parar, pero no la va a parar el otro. Uno la tiene que parar. Porque si no, uno culpabiliza. Si no, la clínica es culpabilizar. Si vos no sos responsable, sos culpable o sos víctima. No hay otras opciones. Si vos no te haces responsable de tu vida, sos víctima de lo que te pasa. Porque tu papá te dijo tal cosa, tu mamá te dijo tal otra, tu hermana te robó tal cosa, tu hermano te hizo tal otra. Bueno, pero por ejemplo vos decías uno es responsable de sus sueños. Uno sueña a pesar de uno mismo. No es a pesar. No es sueña a pesar. cosas que No, no. está el resto diurno. ¿Por qué vos elegís esta copa como resto diurno y no este borrador? Hay algo de la copa que es la expresión objetal de un goce singular y no el otro objeto. Entonces, si no, soñar con una copa sería lo mismo para ella, para vos, para él, que para mí. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el resto diurno es la forma en el sueño que aparece la condensación del goce del sujeto. Porque si no, los sueños se interpretarían por los símbolos. Entonces uno podría poner en Google, soñé con tal cosa, y Google me daría una interpretación. Claro. Entonces me parece que la apuesta nuestra, como psicoanalistas, si queremos ser psicoanalistas, es pensar el sujeto siempre es responsable, no culpable, responsable de sus elecciones en la vida. Digo algo para concluir. El pasado condiciona, pero no condena.
Lo que cada uno haga con su pasado es responsabilidad de cada uno. No es una condena al pasado. Si uno hace de su pasado una condena, uno es responsable de hacer de su pasado una condena. Si uno se la pasa llorando porque el papá miraba mejor al hermano o a la hermana que a él, ha hecho del pasado una condena. Pero si es el otro, lo digo más groseramente, los hermanos no tienen el mismo padre, ni la misma madre. Tienen la misma persona como padre, pero no tienen el mismo padre. Si tomamos al padre como un significante y a la madre como un significante. No hay dos personas en el mundo que tengan el mismo padre y la misma madre. ¿Y a qué responde eso? ¿Al objetivo? No. Desde el punto de vista jurídico, si vos tenés 10 hermanos, todos son hijos de fulano y mengano, son todos hijos del mismo padre. Desde el punto de vista psicoanalítico, no. Son 10 que tienen 10 padres distintos, 10 madres distintas. Eso es lo subversivo del psicoanálisis. Eso es lo que cuesta a veces subjetivar. Que el sujeto es único e irrepetible. Que el sujeto tiene en su síntoma una huella digital, que es lo único en el ser humano que no es equiparable, ni siquiera entre los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos tienen el mismo ADN, pero no tienen la misma huella digital. Y eso lo llamamos nosotros el goce singular de cada quien. Bien, espero haberles podido transmitir algo, haberlos molestado un poco con algunas ideas al respecto. Y bueno, les deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias.